Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión entrevistamos a Unai Gorroño. Su familia creó Egoin. Tras unos años trabajando a nivel profesional en otras empresas, se incorporó en la empresa. Unai es un ferviente creyente del impacto, tanto en sostenibilidad como en impacto social, y con un énfasis muy especial en que toda esta transformación de la construcción hacia la construcción en madera ayude al bosque y a regenerar actividades sociales en el territorio. Os dejo con esta interesantísima entrevista donde conoceréis más a fondo a Unai, conoceréis más a fondo a Egoin y por qué la construcción en madera es el futuro. Muchas gracias y bienvenidos. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días, pues aquí estamos con Pablo Medina, buenos días. Buenos días, hola Octavio, hola Unai. Y con Unai Gorroño, muy buenos días. Hola, buenos días, Eunon. Eunon, exacto. Bueno, me gustaría que te presentaras un poquito porque como acabas de llegar al sector, pues para quien no te conozca, que sepa un poquito quién eres y de dónde vienes y quién es Egoin. Bueno, lo primero que es Unai Gorroño, una persona humilde. Todo el sector te conoce. Que llevo toda la vida en el sector. Después de terminar mis estudios de licenciatura en Dirección y Gestión de Empresas, como 2 años, que es la empresa familiar, pero no le veía sentido, ¿no? Estaba en una multinacional trabajando y pues allá seguro que hubiera tenido un recorrido, pero veía el esfuerzo que estaba haciendo la familia, ¿no? Ya lleva 10 años de actividad en Egoin después de reflexionar, tenía claro que si en la empresa familiar entras ya no sabes. Conocía pues desde mi formación toda la problemática que conlleva, ¿no? el entrar a familiar y reflexionar, pero tomé esa decisión, ¿no? Y aquí seguimos, después de ya prácticamente 24 años trabajando en la empresa familiar, que estos últimos 4 años la estamos profesionalizando, ¿no? No queremos perder, ese origen familiar, ¿no? Pero obviamente ya nos demanda también profesionalizarnos y dar un servicio mejor, ¿no? a nuestros clientes, ¿no? Claro, Egoin comienza cuando tú eres jovencito, ¿no? Y ha cambiado mucho. Coméntanos cómo empieza, cuáles son los primeros pasos de la creación de Egoin y ese cambio que ha ido sufriendo y esa profesionalización que estáis dando, ¿no? Sí, Egoin al final nace de la iniciativa de 3 hermanos y 2 amigos. Nace del entorno rural, diría, ¿no? Ya había en el centro rural una cultura de madera. La familia Gorroño proviene del sector agro y de primera transformación. Y ahí la madera estaba en el día a día, ¿no? Era muy cotidiana, ¿no? De alguna manera ya un poco quemados de ese sector primario que, como sabéis, es muy, muy demandante, ¿no? de trabajo y de horas, deciden promover una actividad industrial dentro del sector primario, ¿no? Que es la madera, ¿no? Desde un origen con un aserradero pequeñito propio, de alguna manera proponer al mercado de la construcción desarrollar estructuras de madera como un componente más, digamos, al inicio de un edificio
ofertando soluciones industrializadas para forjados y cubiertas en madera, ¿no? O sea, el primer paso es, tenéis ya bosque, tenéis madera, y el primer paso es crear un aserradero. Y enseguida ya pensáis en no vender solo madera serrada, sino ya pensáis en darle más valor añadido. Desde el principio ya fue así. Desde el principio, efectivamente, ¿no? Uno de los hermanos, líder, el promotor, Gorroño, ya tiene una formación técnica, entonces, bueno, desde el inicio, él y un ingeniero que se contrata ya forman la oficina técnica desde el momento cero, ¿no? Se viaja al extranjero, bueno, hoy en día es muy normal, ¿no? Ir a Suiza, ir a Austria, o se viaja desde un inicio mucho a ferias y de repente, bueno, se encuentran, esto es como una anécdota, ¿no? Que en casa se cuenta mucho, ¿no? Iban por los pasillos de la feria Ramón y Padre Luis y de repente, bueno, ven como un gran compás, ¿no? Y bueno, joder, qué bien, esto nos puede venir bien para medir el grado de las cubiertas. Y bueno, van al stand y resulta que era el stand de Catwalk, ¿no? Bueno, después de 34 años seguimos trabajando con Catwalk, ¿no? Entonces, desde un origen, ya la propuesta de Egoin era industrializar el sector y proponía, el origen de hecho era ingeniería, fabricación de viga maciza, mecanizado, y proponer esto a los carpinteros, que en cada pueblo de Euskadi había un carpintero. Entonces, proponer a estos carpinteros en formato kit estas estructuras. Enseguida se dieron cuenta que no lo entendían o no lo querían entender. Entonces esto, bueno, hizo que, bueno, se tuvieran que contratar más gente, equipos de montaje, furgonetas y, bueno, esa integración, ¿no? Bueno, ya que no nos compran el kit, bueno, pues vamos, lo ofertamos nosotros y lo montamos, ¿no? Así fueron los orígenes. ¿Y qué ha dicho 24 años? O sea, esto cercano a inicio del siglo, al 2000. No, 24 años llevo yo en Egoin, pero la empresa se constituye en el 89 vale. y la actividad comienza en el 90. Sí. O sea, la visión está industrializada ya empieza en el 90. Eso es. O por lo menos de kit. Ten en cuenta que venimos de vivir en caseríos donde tú ves los ensamblajes de las vigas de roble y de las tornapuntas o jabalcones, y en el propio caserío de la familia ves un edificio que tiene en torno a 400 años y ves como con números romanos los ensambles están marcados. Es decir, ya había carpinteros de armar que venían del mundo naviero, de la producción de embarcaciones, como ya los carpinteros mecanizaban a mano las piezas y luego las elevaban, ¿no? y las montaban de alguna manera también de manera industrializada, ¿no? Sí, una prefabricación o un premontaje, digamos, ¿no? Más que, efectivamente, más que industrialización, quizás un premontaje, una industrialización, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cómo va evolucionando Egoin? ¿Cuáles son los pasos, ¿no? Primero comenzáis con una fábrica más pequeña, más manual, más casi taller, pero de eso a lo que hay hoy en día, que ya son fábricas con mucha robotización, con mucha maquinaria, ha cambiado mucho. ¿Cómo han sido los grandes hitos de la evolución de Egoin? Sí, Octavio, pues ahí efectivamente en ese inicio de los años 90 ya, además de ese pequeño departamento de ingeniería, también ya se invierte en control numérico de segunda mano. Y bueno, al inicio, en esos primeros 10 años, bueno, la actividad se desarrolla con la segunda transformación, ¿no? Sobre viga maciza todavía no apenas existía. Ahora os explico, sí que empezamos a trabajar también en los años 95, 96 con viga laminada, pero sobre todo en la actividad principal es la de estructuras de madera tradicionales, es decir, bien para ser partes de un edificio de vivienda unifamiliar
o bien para la rehabilitación del paisaje, ¿no? De los caseríos del País Vasco, ¿no? Entonces ahí se trabaja la segunda transformación, es decir, desde la ingeniería se toman mediciones precisas en obra, se hace un listado, un pedido a sierra para cortar las vigas con un exceso, lógicamente, de ancho, canto y largo, porque esa viga cortada en fresco luego necesitaba un proceso de 4 o 5 meses de oreo, de secado al natural, al exterior, y luego ya se iniciaba la segunda transformación en mecanización, ¿no? Luego ya las piezas numeradas, a montaje y a obra, ¿eh? Esos fueron los inicios, los primeros 10 años. Puntualmente, como os decía, también se realizaron en colaboración con empresas francesas que ya hacía viga laminada. Se realizaba la ingeniería del proyecto y la construcción con la provisión de estas empresas francesas de proyectos de grandes luces, de centros comerciales, de frontones, de algún polideportivo que hicimos en esos años 90, ¿vale? Con madera laminada de grandes luces, ¿vale? Luego, en el segundo hito fue en el año 2000, cuando ya hacemos estas oficinas en las que nos encontramos. Estábamos al inicio, una oficina técnica que estaba en Berriz, en unas oficinas de unos pabellones. Ya hacemos estas oficinas que conocéis, es la sede social de Going, y ya nos venimos todos aquí. Entendíamos que era muy importante que la oficina técnica, que ya en 10 años había crecido, ya había 6-7 ingenieros, estuviera muy cerca de la producción. Y también en ese año 2000 se hace una inversión en la línea robotizada de Timber Frame, ¿no? Es una línea donde trabaja el puente numérico, donde se forman los paneles de Timber Frame con distintos elementos de aislamientos, de tableros, de láminas, y la propia máquina va haciendo los cortes, va agrapando los elementos, y ahí empezamos a proponer al mercado, ¿no? Aquellos arquitectos recurrentes, clientes recurrentes que volvían a algo y compramos de una vivienda unifamiliar con termarcilla y querían hacer la cubierta en madera, o de pórticos de hormigón, de pilares y vigas de hormigón y cubierta de madera. Oye, ¿y por qué no os animáis a hacer todo el chalet en madera? ¿Cómo que en madera? Sí, miramos esta maquinita, hacemos los muros de carga con madera, le metemos aislamiento dentro, esto es muy eficiente, el confort que da es increíble, y poco a poco empezamos a meter en el sector la construcción industrializada ya de todo el edificio construido en madera. Este fue el segundo hito, David, ¿vale? Y ahí, tuvimos un desarrollo muy chulo. En 5, 6, 7 años hicimos un montón de viviendas unifamiliares. Seguimos teniendo, lógicamente, con la construcción del timber frame. Tercer hito importante, pues en esa crisis, ¿no?, que llegó al sector de la construcción, años 2006, 2007, 2008, nosotros ya estábamos en reflexión, habíamos ya visto cómo había ahí unos paneles, de repente, que se montaban edificios con madera, con grandes piezas y placas, que es el CLT, ¿no? Y ya habíamos observado alguna obra en el Pirineo, en España y tal, y decidimos, esto fue punto de inflexión importante, ¿no? Llevamos prácticamente más de 15 años trabajando, al inicio con madera maciza que aserrábamos aquí en nuestra sierra. Luego se impuso la madera laminada. Entonces la madera laminada, como no la laminábamos nosotros, se impuso, digo, porque al final, a nivel normativo, a nivel de la madera maciza, hay que entenderla, es maravillosa, pero pues tiene sus grietas, sus fendas. Al final, cuando ya escalas y no estás con un particular que es el vecino, que esto lo entiende muy bien, y de repente estás haciendo una obra en Madrid, pues la madera técnica se impuso, ¿no? Entonces, importábamos la madera técnica, la madera laminada importábamos de Centro Europa, y hacíamos la segunda transformación aquí. Ese año 2006-2007, en esa reflexión estratégica,
decidimos invertir en una planta de CLT aquí en EA, ¿no? Y bueno, y esto nos da pie a también empezar a fabricar nuestra propia viga laminada y hacer la apuesta de hacer un clic de 180 grados de el abeto no es mejor que el pino que tenemos aquí. Hasta entonces el pino de aquí estaba denostado. Se empleaba para paquetería, palet, papel, encofrado perdido en obras, pero no se le estaba... No sé qué poco valor añadido. Entonces, bueno, poco a poco también a nivel interno y también a nivel de arquitectos del entorno, nos vamos creyendo poco a poco que la madera de pino es tan buena o mejor que el abeto centroeuropeo que estaba, bueno, tenía la hegemonía, ¿no? En el sector, ¿no? Y bueno, con mucha humildad, porque teníamos esos complejos a los arquitectos les proponíamos, bueno, si quieres te lamino la viga en abeto, o si quieres, tengo este pino, que es de este entorno, es más cercano, es nuestro, y generamos impacto aquí, ¿no? Y lo mismo con el CLT. Hijo, yo nunca se me va a olvidar. Teníamos un proyecto ya más que un chalet, era una ampliación de una escuela en Tolosa, y Juan Magurruchaga, un arquitecto que está jubilado ya, pero le tengo un montón de cariño porque recuerdo que en una visita aquí le estábamos enseñando CLTs fabricados en abeto y CLTs fabricados en pino, y me devolvió la pregunta, me dijo, Unai, es que esto no es cuestionable, ¿no? O sea, no deberíais proponer el abeto, ¿no? O sea, si el material nuestro es este, ¿no? Y bueno, fuimos ganando esa confianza, el mercado también lo ha ido entendiendo, los promotores lo entienden, y joder, ese valor que das de emplear un material lo más cercano posible, no es, joder, no es un tema estético mecánico, al final el tema estético es subjetivo y el mecánico es totalmente objetivo, ¿no? O cumples o no cumples, no, tienes los certificados o no los tienes. Es también el impacto que generas, ¿no? De repente que el propietario forestal vea que con los árboles que él cuida se hacen escuelas, se hacen residencias, se hacen edificios residenciales, eso da valor y anima a que la gestión forestal cada vez sea mejor. Me gusta que hayas entrado ahí porque, ¿no? Yo creo que hemos conectado siempre mucho desde el principio, ¿no? Por ejemplo, en Gudea, os llevo la camiseta esta que representa, ¿no?, el mapa de la temperatura media del planeta, que es uno de los motivos por los cuales comenzamos Gudea, ¿no? Y siempre os hemos admirado un montón por eso, ¿no? Siempre se ha notado mucho que para vosotros el impacto, tanto medioambiental como también mucho el impacto que se genera de forma local en vuestros bosques, en vuestra zona, el proteger la zona rural, no era un más a más ni un vendemotos, sino que era algo que os creíais y que era profundamente importante para vosotros. Así es. Sí, el anclaje, siempre que hablo con Unai, bueno, siempre que charlamos, siempre me gusta y hablamos siempre del territorio, ¿no? El anclaje al territorio, cómo beneficia al territorio. Esto en este momento casa perfectamente con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad social también, ¿no? Cómo generar valor en el origen, cómo restituir los bosques y a la gente que trabaja el bosque tener una porción de la cadena de valor y un dinero que pueda revertir en la zona rural, cómo reocupar la zona despoblada, ¿no? Ese amor por el territorio, que yo creo que no conozco mucho más gente, mucho más directivos de Going, pero que lo tienes tú, Unai, se traslada a la empresa, ¿no? Como es que anclada está, ¿no? Y bueno, y se ve también cuando la visitas. Sí, bueno, así es, ¿no? Esto de sostenibilidad es, bueno, es transversal, ¿no? En toda la cadena de valor de nuestro negocio. Bueno, lógicamente, una empresa hemos de ganar dinero, porque si no, no vamos a generar ese impacto social o ese impacto medioambiental, ¿no? Que dan los tres ejes. Sí, total. Bueno, eso es una empresa de triple impacto, no hay que olvidarse, porque si no sería solo una ONG. O sea, el triple impacto es social, ambiental y económico. Se tiene que sostener la actividad. Eso es imprescindible para que tenga realmente mucho impacto y mucha escala, ¿no? Porque
si una ONG pues se le acaba el dinero, o a alguien que haga así una donación se le acaba el dinero. En cambio, si haces algo que tenga impacto social y medioambiental positivo, pero económico también, realmente no solo se puede perpetuar, sino que puede escalar, ¿no? Puede crecer. Creo que como nos gusta mucho este tema, nos hemos ido, pero faltaba la etapa 4, ¿no? Que es la reciente. El cuarto hito, sí, ¿no? Claro. Ahí, el cuarto hito yo diría que después de esa inversión del año 2007-2008 en la planta donde aquí, en la sede social de NEA, bueno, que tienen todos nuestros compañeros de producción, bueno, tienen un mérito terrible. Conocéis la instalación, que es una instalación, bueno, que entonces en 2007-2008 fue un esfuerzo para muy importante, una empresa pequeña como la nuestra, pero digamos que es una línea de laminación de CNT muy manual, ¿no? Precisa de mucho esfuerzo físico y, joder, todo el trabajo que han realizado lo quiero agradecer públicamente también, ¿no? Lo hago siempre que puedo, porque durante estos casi, ¿no? 15 años, ¿no? De actividad, bueno, nos hemos mantenido en el liderazgo de la construcción de Maura en la península, con esta instalación, defendiendo la materia local. Y bueno, el cuarto hito fue este, ¿no? Veíamos que la demanda estaba ahí, que la demanda crecía, que nuevos actores se iniciaban en el sector y bueno, hacemos un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico 2019-2025, donde ya se incorpora un director general con mucha experiencia, que nos ayuda muchísimo, Unai Aguirre, en reestructurar la empresa y profesionalizar la empresa, ¿no? Entonces, este sería como el cuarto gran hito, ¿no? Es ahí donde decidimos, ¿no? Bueno, después una reflexión, lógicamente, de, bueno, nos quedamos en una escala pequeña, atendemos muy bien a nuestro mercado local, pero bueno, nos reestructuramos y dejamos un Egoin local pequeño, o seguimos siendo líderes en España en el mercado de la construcción en madera. Entonces, bueno, la apuesta fue por ir por la segunda vía de escalar la empresa, crecer la empresa y bueno, pudimos planificar una tercera planta, ¿no? De CLT. Ya en el 2013 habíamos adquirido la antigua Olcha, donde, bueno, hacíamos desde el 2013 hasta hace un par de años también de todo en Olcha, o sea, CLT, viga laminada. Entonces, bueno, en ese plan estratégico especializamos la sede social en Egoin Enea, lo denominamos Egoin Nachitua, se especializa como carpintería industrial. Es donde está el conocimiento, está el expertise, y bueno, tenemos la fábrica de segunda transformación, de carpintería industrial y timber frame. En Goin tenemos el aserradero propio que nos autoabastece de tablón, con lo que iniciamos los procesos de optimización de la materia prima gracias al escáner en la nueva planta y secaderos, inicios de thickness joint, y tenemos la nueva planta de CLT Goin Albertia, donde nos especializamos en CLT, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite proponer, bueno, la mejor solución constructiva, ¿no? Usando, bueno, la cantidad de madera más ajustada posible para hacer el edificio, bueno, además de eficiente, pues competitivo también, ¿no? Económicamente. 100%. Esto fue muy gracioso. Me acuerdo de la primera reunión, que cuando fuimos a veros a la fábrica, no, yo me acuerdo que yo iba con el... Para mí el tema más importante es decirles que claro, que ya sé que venden madera, pero que tenemos que poner la justa y necesaria, porque lo importante es que el proyecto salga rentable, para que no hagamos 3 edificios que salgan en prensa, sino que hagamos muchos y que realmente tenga impacto, ¿no? Yo iba diciendo, hostia, a ver qué me contestará cuando le diga que quiero poner la mínima madera tal.
Y desde la primera vez que lo mencioné, me acuerdo que vuestra reacción fue sí, sí, por supuesto, obviamente, ¿no? Y creo que ahí hubo un match también, ¿no? O sea, vosotros también habéis entendido desde el principio que obviamente vendéis madera, pero que lo importante es que el proyecto salga rentable para que se hagan muchos. O sea, no es vender mucha madera en un proyecto, sino vender mucha madera a través de muchísimos proyectos. Sí, es así. Incluso, hombre, uno mismo puede tener unos criterios, ¿no? de cómo haría su vivienda o cómo desarrollaría sus promociones, ¿no? Pero, hombre, y bueno, Udea puede tener unos criterios hoy seguramente sean similares, pero bueno, también todo no se va a construir de madera. Todo lo que se necesita construir no se va a construir de madera. Entonces, creo que también desde el sector tenemos que ayudar a esas otras tecnologías que existen, pues, hormigón, estructuras metálicas, a combinar con sus soluciones estructurales, aportando desde el sector de la madera para que sean más neutras en carbono, ¿no? De alguna manera combinando con el hormigón madera, combinando con las estructuras metálicas la madera, ¿no? Y bueno, hay casos, ¿no? Hay casos de éxito en este sentido en Europa. Y ahora, Unai, sé que están ya planificando el futuro. ¿Puedes adelantarnos un poco, si es posible, cuál es hacia dónde ya hemos visto de dónde viene Egoin, cuáles han sido sus pasos, cuáles han sido sus etapas, sus crecimientos y bueno, y están planificando ya el siguiente ciclo? Si quieres contarnos algo acerca de eso, ¿o puedes? Sí. Bueno, sabéis que somos una empresa que nuestro conocimiento nos gusta compartirlo. Vamos como muy directos y muy de cara, ¿no? Bueno, retos, pues, es que hemos llegado a un momento muy excitante, ¿no? Como muy bonito, ¿no? En particular el sector de la madera, ¿no? Y, coño, lo hablábamos, ¿no? Hace un mes, Pablo, y te agradezco unas palabras en aquella cena que tuvimos. Joder, los que hemos estado evangelizando el uso de la madera en el sector durante tantos años, ahora, joder, la posición es otra. Es otra. Mira, voy a hacer un paréntesis ahí, que voy a decir lo que le dije. Que estábamos, y un poco va al hilo de quién es Unai Gorroño, ¿no? Yo le decía, Unai, tú te levantas por la mañana, te miras al espejo y dices, yo soy Unai Gorroño, ¿no? ¿Quién va? Decía, ¿quién va? Y digo, pero tú te das cuenta lo que has remado para que estemos nosotros aquí y hablando de madera en todos los foros y todo. Tú no te levantas diciendo eso. Y se reía, ¿no? Pero evidentemente, o sea, lo que han batallado y lo que decía, ¿no? Lo de ir de cara compartiendo conocimientos con esta franqueza y con el que conectamos el primer día, ¿no? Que a mí también, yo siempre que también le agradezco el apoyo que hemos tenido de Egoin a Udea, que fue casi una carta blanca. Digo, pues deberías levantarte y decir, mirarte al espejo y todos los días reafirmarte de quién eres, ¿no? Porque le importa que... Y no deja de sorprenderme porque cada vez que abro una noticia, ayer encontré una publicación de una iglesia ortodoxa en Londres, por ejemplo, ¿no? También la cantidad de trabajo que tienen en el extranjero y que yo creo que no sabemos realmente el impulso que ha dado la construcción de madera del País Vasco, respetando su territorio, respetando a su gente, ¿no? Y hablando con esta franqueza. Entonces, yo creo que deberías sentirte orgulloso de ser Unai Gorroño, ¿eh? Qué bueno. Creo que le está sacando los colores aquí en el podcast. Recomiendo a todo el mundo que lo vea en YouTube en lugar de en Spotify para ver cómo se pone rojo. Bueno, avanzamos. Ese es el paréntesis. Una de las cosas, por ejemplo, que está... Pero que no nos ha dicho cuál es el futuro de... Es verdad. Bueno, en esa estrategia, efectivamente, claro, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que el momento es excitante, dado que, bueno, ya es una obviedad, ¿no? Que la madera vuelve para quedarse, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Para que no haya problemas en proyectos, no haya patologías y todo este trabajo no caiga por roto, ¿no? Porque al final
es lo que decimos siempre, está muy bien el mantener la cultura de la arquitectura rural, ¿no? Pues, hace 20 años cuando veías que caseríos que tenían estructuras de madera de 200, 300 y pico años, de repente se desmantelaban y se metían sobre mamposterías preciosas de 50 centímetros con piedras de sillería y tal, placas de hormigón armado, cubiertas de hormigón armado, te hervía la sangre, ¿no? Entonces, eso hay que mantener, por supuesto. Hay que hacer viviendas unifamiliares de madera porque son más saludables al usuario y, por supuesto, pero es que el impacto lo generamos en las ciudades, porque la inmensa mayoría de la civilización vive en grandes ciudades, ¿no? Entonces el impacto lo tenemos ahí, ¿no? El impacto a nivel de carbono, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Entonces, joder, que la madera esté volviendo a las ciudades es una gran idea, porque siempre las tuvo, ¿no? Pero que vuelva es la leche, ¿no? Entonces, pues esto lo tenemos que hacer bien y ya hay cada vez más proyectos, pero claro, en España, así como en Norte Europa estamos con ratios de 20% de construcción en madera respecto a otros sistemas, en la península estamos, yo creo, por debajo del 1%. Entonces, es tan tremendo el crecimiento que podemos tener si hacemos las cosas bien, que el momento es muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese plan estratégico ya estamos diseñando 2024, porque nos queda 2024-2027, pues bueno, este crecimiento y estamos trabajando en toda la península. A nivel internacional estamos con delegaciones en el Reino Unido, una pequeña delegación en LATAM, a través de Bahamas. Lo que estamos definiendo es muy bien dónde queremos estar y cómo queremos estar. Dónde, a nivel de delegaciones, en España, estructurarnos bien, con la delegación en Cataluña, con la delegación en Centro, con la delegación en Baleares, con la delegación en Andalucía, y con qué productos, ¿no? Que no tiene sentido que vayamos a arreglar una masía, la cubierta de una masía a Cataluña. Estamos estructurando esta estrategia de dónde estar y cómo y con qué productos estar, ¿no? Y dar fuerza a estas delegaciones en el sentido de emplear gente local. Estamos, bueno, sabéis que nuestra propuesta de valor al mercado es integración de la mano de una empresa, tener la ingeniería, tener el recurso, tener la transformación de este recurso, la logística y la instalación. Y de la mano de un responsable, ¿no? Creo que esto aporta mucho valor, ¿no? al promotor o al constructor, ¿no? Y en esas estamos, marcando claramente esas estrategias y un poquito también, claro, ahora hemos invertido en un monstruito. O sea, ya es una línea de una fábrica de CLT en línea automatizada que está trabajando Claro. muy bien. Cuantitativamente, además de cualitativamente también hay un avance muy importante. Entonces, claro, tenemos que crecer, ¿no? La captación para... Claro, ahí te iba a preguntar, ¿no? Como bien has dicho, o sea, el último hito fue toda esa gran expansión, la creación de una nueva fábrica superautomatizada para hacer CLT. Entiendo que lo que has dicho en línea con el plan estratégico es darle de comer a esa fábrica, ¿no? Generar delegaciones para que haya demanda para llenar esa fábrica. Te quería preguntar también, hay un elemento que cada vez comenzamos a ver y a necesitar más en obra, ¿no? Por la falta de mano de obra, que es incorporar más valor añadido a los productos industrializados, ¿no? Entonces, donde antes era solo un panel de CLT, a lo mejor ya es un panel de CLT con ventanas. ¿Eso para vosotros está dentro de vuestro roadmap? ¿Será un extra si se pide? ¿Será una parte esencial? ¿De momento no es prioritario? ¿Cómo lo veis? No está en el roadmap, claramente. Ya se lo estáis pidiendo a los clientes. Bueno, claro, también tienes que digerir, ¿no? Toda esta inversión.
tienes que digerir, pero sí que está en el roadmap, ¿no? De hecho, con el Timber Frame ya lo estamos haciendo y ya está en planificación también tener una línea de ensamblaje donde podamos añadir complementos a CLT, ¿no? Sobre todo en muros en un inicio, pero ¿por qué no? En un futuro también en los forjados, ¿no? Y me surge la curiosidad, bueno, eso estaría en la planta de Nachitua, pero en Albertia, o sea, la fábrica es enorme y por lo menos lo que vimos cuando estuvimos allí es que más o menos un tercio de la fábrica lo ocupaba la línea de producción, pero tiene capacidad como para agregar otras actividades, ¿no? O ya está ocupada con acopios y más. No hay espacio, ¿eh? Y la idea efectivamente es el Timber Frame se hace en la fábrica de Nachitua, NEA, y en digamos, la incorporación de elementos también, ¿no? En el CLT en roadmap lo visualizamos, lo vamos a hacer en Albertia. Tenemos espacio para montar una línea donde después de los paneles hayan sido mecanizados, poner los elementos en vertical para poder poner elementos como aislamientos, hermeticidad, barreras al agua, carpinterías, acabados, ¿por qué no? Acabados y poner y acompañar, ¿no? Pero al final es un tema de acompañar a los clientes, ¿no? Al final tenemos que ir como dice Xavier Marcel, ¿no? Medio pasito por delante, ¿no? No 1 kilómetro por delante porque no nos entenderían, ¿no? Pero bueno, compasar esto con los clientes es muy importante, ¿no? Escucharos, atenderos y seguiros, ¿no? En vuestras necesidades es muy importante, ¿no? Para que una de las dificultades que vemos es cuando haces una inversión así, necesitas un plan de amortización y al final haces un presupuesto, ¿no? Anual, ¿no? Y dices, bueno, venga, la fábrica tiene que hacer tantos miles de cúbicos, ¿no? de CLT y puedes tener unos excelentes técnicos comerciales que saben explicar, saben calcular, saben cerrar las operaciones. Pero bueno, esto es en el tiempo, ordenarlas en el tiempo es el gran reto, ¿no? En el sector para que la parte industrial tenga sentido. Porque claro, tienes una carpeta de pedidos, pero esos pedidos no se planifican o pasan en el tiempo para que si has planificado 2 turnos durante el año, los 2 turnos siempre tengan que hacer, ¿no? Siempre tengan que fabricar, ¿no? Contra los proyectos, ¿no? Y esto, el sector no es tan sencillo, es realmente complicado. Y no sé si ahora se inicia una etapa 5, por decirlo de alguna manera, para seguir el hilo conductor inicial, ¿no? Durante este año habéis recibido una inversión importante y además puede ser estratégica que os ayude a dar un paso más allá, ¿no? ¿Cómo ves este nueva etapa? ¿Te refieres a la inversión o te refieres a...? Sí, durante este año habéis recibido una inversión, ¿no? Al final es también que entre un nuevo partner. ¿Esto habilita a nuevos crecimientos, a nuevos horizontes en Egoin? Sí. Bueno, todavía nos estamos conociendo, ¿no? O sea, es noviazgo, ¿no? Pero seguro, ¿no? O sea, además de la parte industrial, ¿no? Al final el conocimiento en Centro Europa sobre la área tecnológica y la industria que conlleva, ¿no? La maquinaria es mayor y esto es seguro un activo, ¿no? Un positivo para Egoin y para el desarrollo de Egoin y para todo el equipo humano de Egoin. Y luego está la parte segunda, que es la estrategia compartida de cara al mercado, que es global, ¿no? Global. Y bueno, ya esto se está dando, ¿no? Estamos compartiendo, pues bueno, al final
en nuestro sector la logística tiene un impacto importante. Entonces, bueno, cuando estás más cerca de los mercados, puedes ser más competitivo, ¿no? Y estas estrategias ya se están compartiendo. Y luego está también la parte cultural, ¿sí? Hay mercados donde, bueno, cultura, por historia, por idioma, bueno, que vaya un Egoin, que vaya un Haslager, pues puede ser más fácil, ¿no? Entonces también estamos con estas estrategias en América. Y la tercera pata sería la pata forestal, ¿no? El conocimiento que ellos tienen en la parte forestal es tremendo, y en la gestión forestal, en la mejora genética, todo ese campo que, bueno, son, digamos, decisiones más a medio largo plazo, ¿no? O sea, pero son decisiones que tomas hoy a 40, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que bueno, poco a poco iremos marcando estas. Claro, comienzas a poner las semillas para esa quinta capa que después, mirando hacia atrás, era muy evidente, ¿no? Pero que cuando estás en el momento cuesta más. Muy bien. ¿Pablo? No, escucho con atención los pasos siguientes, porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? Los pasos siguientes de Going pueden dirigir también nuestro futuro. Y sobre todo también teniendo en cuenta la influencia sobre el bosque, no sobre la materia prima, que también es uno de los sectores que está más complicado, esa reconversión. Quizás vemos que hay un crecimiento en la segunda transformación. Bueno, yo nunca sé dónde poner la madera técnica, ¿no? Para mí es la tercera transformación. La segunda transformación es el aserradero y la madera técnica es la tercera transformación, ¿no? La industrialización de la madera. Pero trabajar sobre el bosque también es algo que tenemos que tener un poco el ojo puesto todos, ¿no? Que va a ser la materia prima inicial, y es donde vamos a tirar. Si bien también hay un sector que es todo lo que es embalaje, ¿no? Que no lleva mucho valor al origen, a las zonas boscosas, quizás con un material que le agrega más valor, como puede ser en la construcción, le agrega más, inyecta más dinero en aquella zona, rehabilita el bosque, y después otras ideas transformadoras, como es ocupar las zonas agrícolas despobladas en cultivo de bosque, que también esa es una cosa que me resulta muy interesante, que eso sería más en la zona centro, y que ahí reduciría los costes de la producción de la madera, algo como se cultiva en Finlandia, ¿no? Grandes zonas llanas que reducirían los costes y ayudarían mucho también al mercado. Son algunas cosas que, así como decías, que hay que mirar el mercado. Nosotros como clientes tenemos que mirar Egoin qué pasos toman con la primera transformación, ¿no? Y ver cómo va a evolucionar eso. Efectivamente, Egoin hay en esa profesionalización que decíamos, en esa estructuración, ¿no? Tiene que tener los recursos para reflexionar, investigar, para acción, ¿no? En todo ese campo, ¿no? Que al final es vital, ¿no? Y en eso, bueno, estamos estructurando, ¿no? Ya, la mejora genética es fundamental. Va a haber toda una evolución del bosque, el bosque productivo, incluso el bosque productivo que conocemos, tenemos que cada vez será más heterogéneo, no habrá tanto monocultivo. Entonces, bueno, ya estamos investigando en la combinación de especies para fabricar TLT, ¿por qué no para fabricar viga? Bueno, empleando, bueno, lógicamente las materias primas que en cada zona puedan crecer apropiadamente, y que, bueno, también por eso tiene que haber esa conexión entre mercado, industria, gestión forestal, ¿no? Ese punto que apuntas es súper interesante y es un reto, ¿no? Porque, por ejemplo, con el eucalipto se le critica, ¿no? De que es excesivo monocultivo y que eso no da la biodiversidad necesaria. Y tú apuntas a plantaciones de árboles para extraerlos, para poder hacer madera técnica y que no sean monocultivo. ¿Eso dificultaría mucho la
la gestión de ese bosque o no? ¿O crees que es factible? Yo creo que es factible. Creo que a nivel de coníferas, que es factible digamos, la combinación de especies, ¿no? En función de zonas geográficas, en función de laderas, orientaciones, altimetría, pluviometría de las zonas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pero todo esto lo vemos siempre con una estrategia, ¿no? Común, ¿no? Tiene que haber una estrategia común, marca y a gran escala también. Sí, es escala territorio, evidentemente. Muy bien, Igual también está la compatibilidad de las especies, ¿no? Hay especies que son compatibles y se benefician, y eso es lo bueno que te da un bosque que sea mixto, es la biodiversidad que se genera y que seguramente generará mejor madera. Al final del ciclo, de un ciclo de monocultivo a un ciclo de especies combinadas, seguramente, y bien combinadas, evidentemente hay que saber mucho de eso, pero seguramente dará mejor madera. Sí, eso es así, Pablo. Al final, leía un estudio que ha realizado Naker, ¿no? Al final, los ataques que tenemos en toda Europa, de escarabajo, de hongos, al final el monocultivo es más débil, ¿no? Entonces es más resiliente, tienes biodiversidad de especies, o dentro de la misma especie tienes evoluciones, ¿no? Y mejoras genéticas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Genial. Oye, le hemos dado un buen repaso, yo creo. Para acabar, no sé si quieres... entiendo que al principio era explicar las cosas en un desierto, ahora ya no, ahora cada vez, por suerte, hay más proyectos en madera, pero para aquellos promotores que nos escuchan que aún le da alguna duda, ¿cuál sería, en plan, tu speech corto para convencerles de que se animen a hacer una estructura de madera? Que lo prueben una vez. Y ya está. Eso es un speech muy corto, ¿eh? Es muy bueno porque al final lo vemos con todos, ¿no? Desde los más creyentes, ¿no? Como Distrito Natural, como Zubicities, etcétera, lo prueban una vez y quieren seguir, como hasta los grandes que cotizan en bolsa, tipo AEDAS y tal, ¿no? Hacen uno y quieren seguir, ¿no? Y también está el usuario, ¿no? El usuario que no he escuchado... aquel usuario que vive en una casa de madera, y tú tienes la suerte de vivir en una, que una vez que vives en una casa de madera es difícil volver a una casa de sistema tradicional. Sí, hay un estudio que se ha hecho en Rural, es el proyecto. El proyecto que es Rural, sí, es un proyecto europeo que ha participado el País Vasco, Navarra, Aquitania, la parte francesa. Y uno de los apuntes que había de ese estudio es efectivamente este que estás explicando, Pablo. Solo el 10% de la población decidiría entre digamos, al mismo precio, al mismo coste, construirse una vivienda, un edificio en madera frente a uno en hormigón, solo el 10%. Pero de ese 10% que ya lo ha probado, el 90% lo volvería a hacer. Bueno, es un dato, ¿no? Y es la experiencia, Octavi, la experiencia de haber trabajado estos últimos 24 años con un montón de arquitectos, y el que lo ha probado ha repetido, y luego últimamente le ha tocado también hacer obra de hormigón, de ladrillo. Bueno, de hecho, ayer en el foro de madera, un arquitecto con el que hemos hecho un edificio en Navarra importante de viviendas, me decía, joder, he vuelto a la obra. Es un horror. Esto lo dice también... Proyecto de madera.
Nuestros jefes de obra también. Por ejemplo, Dani, cuando está enseñando la obra, dice, ostras, qué dolor de cabeza fue la parte de abajo rasante y tal. Dice, cuando ha empezado la madera, dices que es un gusto. Tenemos la barrera económica y todo el trabajo que estáis haciendo en empresas como la vuestra, Budea, es importante, ¿no? Esa información que fluya. Vosotros habéis hecho comparativas, estáis todos los días. Informes, comparativas, estudios. ¿Cuánto cuesta esto? Este edificio de 6 plantas, construirlo en madera, ¿cuánto cuesta construirlo con madera técnica? Y las diferencias. Nosotros ya hemos llegado en un edificio que sea muy eficiente a demostrar que es el mismo coste. No en cualquier edificio, pero en un edificio que encaje y que sea eficiente, llegamos al mismo. Pues mira, también es un edificio que es racional, O sea, no es un poco al hilo de la demanda que se viene, ¿no? Esa necesidad de vivienda que necesitamos y ese volumen de vivienda que necesitamos. Este edificio que está hablando Octavio encaja perfectamente. Otra cosa es la arquitectura de autor y eso, bueno, tendrá otros caminos, ¿no? Pero ahí es importante que cuando llegamos a esa conclusión, la verdad que nos tranquilizó mucho. Bueno, es importante que esto lo compartáis, porque esta misma semana, uno de nuestros retos en está en esta fase de plan estratégico, es también impactar aquí. Aquí en el norte, ¿no? Bueno, nos toca, ya sabéis, nos toca ir a Cataluña, nos toca ir a Sevilla, nos toca ir a Bahamas, nos toca ir a Inglaterra. ¿Y aquí qué? Y no se hace nada, hace poquito, ¿no? Entonces estamos provocando un poquito a los promotores del País Vasco. Y hemos tenido el caso de una empresa muy seria, promotora, constructora, muy seria, no voy a dar el nombre, nos han propuesto estudiar un proyecto de entorno a 100 viviendas, 2 bloques, y esta semana hemos recibido la respuesta y lo hemos estudiado, mirado, los ingenieros han levantado el modelo, hemos hecho un presupuesto ajustado, está aquí cerquita la producción y nos han escrito diciendo que es un 40% más caro. Bueno, ahí cuando quieras nos sentamos y os echamos una mano. Es verdad que no hay que comparar solo precio de estructura, hay que compararlo todo, hay que tener en cuenta los ahorros de tiempo, hay que tener en cuenta de forma global todo y haciéndolo muy eficiente, estamos llegando. Con lo cual, ahí cuando quieras te echamos una mano para empujar con los promotores del País Vasco para que se animen. Muy bien, Octavio, contaremos con nosotros, cómo no. Genial, pues muchísimas gracias a los dos, gracias Pablo. Muchas gracias. Gracias Unai, ha sido un placer tenerte, de verdad. Teníamos Unai. Gracias a los dos, gracias Octavio, gracias Pablo. Adiós. Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.